Ahora sí, vamos a continuar con el análisis de este video. Pongo mi brazo así para corregir mi columna. Bueno, empecemos con el análisis de este video. Creo que va a tomar 17 minutos o más. Y ahora yo creo que mucha gente cuando hablo de alquimia se imagina pues esa Edad Media, ese señor en su Están hablando de alquimia. laboratorio combinando cosas, hierbas, con tal, con sus, ¿cómo se llama? Alambriques, ¿no? Sí, a los Los alambiques. alambiques y todo. Alambiques. Él está describiendo, Jordi Walt describe cómo algunos imaginan la alquimia. Vale, Gisoles, calderos. la típica imagen, o de la bruja, etcétera. ¿Esto existió realmente? ¿Y es un Existió. precursor de la química, se podría Sí. decir? Sí. La alquimia como tal. Hay gente que te puede decir, oh, la alquimia no sé qué. Hay que entender la alquimia en su época. Y la que tú has mencionado es la alquimia medieval. Porque existe de antes incluso. Exacto, es que se traza la alquimia, el origen de la alquimia en el antiguo Egipto. Estamos hablando ya de miles y miles de años. Ujú. Sí, fue una forma de intentar entender qué es lo que estaba pasando en el universo. Porque tú ves, ¿qué veía una persona del antiguo Egipto? Aparte de que el río Nilo crecía y que cuando... De hecho, la alquimia fue una forma de pasar el conocimiento de los maestros a los alumnos de forma encriptada. Pero creo que él lo va a decir más adelante. No me hagan caso a mí. Ustedes investiguenlo con su razonamiento, con las herramientas que ustedes tienen. Comprueben lo que yo les digo. Porque si me harían caso a mí, estarían cayendo en el mismo error de escuchar y repetir lo que dice una persona. Que él también ha cometido ese error, ¿no? Simplemente está repitiendo lo que otra persona dijo. el río Nilo crecía después de un tiempo, las plantas eran más fértiles. Ostras, ¿qué está pasando algo? ¿Por qué no coge un poquito de ese limo negro? Que de hecho creo que el nombre, uno de los antiguos nombres de Egipto era la Tierra Negra, por ese limo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si cojo un poco ese limo negro, lo mezclo con no sé cuánto, lo mezclo con no sé qué? Entonces por ahí empezaron ya a trastear. También el fuego. ¿Qué diablos es el fuego? Tardamos miles y miles de años en entender el fuego. No fue hasta hace 300 años que lo entendimos completamente. Imagínate. Tuvimos casi la mayoría de nuestra historia usándolo, ha sido nuestro aliado y no hemos tenido ni idea de lo que era. Entonces, la alquimia surge por allí. Con el... Bueno, la alquimia más está orientada a los resultados, pero resultados de otro tipo que más adelante los voy a describir. Porque es bastante difícil poder entender el universo, así que los alquimistas estaban más interesados en otros objetivos. No estaban tanto interesados en el mundo, en el entendimiento de todo el universo, que es prácticamente imposible. Estaban más interesados en algo en concreto, en algo en concreto, en algo funcional, no en acumular información. el tiempo, la gente se empieza a engatusar con un elemento, el oro. Ujú. ¿Por qué? Bueno, esa parte es verdad que el mundo se engatusaba con con el oro, pero eso simplemente era porque el conocimiento estaba encriptado y las personas lo entendían de forma literal. Porque el oro, lo que llevas ahora mismo es oro Eso auténtico. es auténtico, sí. ¿Y por qué te has puesto algo de oro, Jordi? Por mi madre. Ah, La verdad es que fue muy pesado. Porque les compré a mis padres unas cadenas igual, porque les hacía ilusión. Yo no soy, casi nunca he llevado esto, cadenas ni nada. Bueno, no llevo mucha historia. Y mi madre le hacía mucha ilusión, ay, los tres, no sé qué. Bueno, me hice uno, sí, de oro. Bueno, pues bueno, ¿por qué me lo hice? Porque ya que tengo posibilidades y quizás esto antes que otra cosa que se me ponga feo en medio año. ahí lo has dicho. Se dieron cuenta, siempre nos dimos cuenta cuando empezamos a usar el oro, que fue de los primeros metales que manipuló el ser humano, que no se ponía feo. Tú tenías... No se oxida. El oro es un metal bastante estable que a través del tiempo se mantiene igual, no se oxida, es bastante resistente a la intemperie, al oxígeno y a muchas cosas. Cobre, que el cobre fue también de los primeros... Los alquimistas decían que es un metal incorruptible, pero después van a entender de qué se trata. metales. Enseguida, en un año así expuesto, Se ennegrecía. bueno, sí, se ennegrecía. Bueno, Sí, y oxida. se ponía débil. La plata le pasaba lo mismo. Cuando descubrimos el hierro también. Solo había un metal
que conservaba Bueno, la plata también se oxida un poco, pero no es tanto como otros metales, ¿no? También la plata es bastante resistente. el brillo para siempre. El oro. Por eso el oro es un metal tan importante a nivel económico, a nivel de estatus. Por eso es. Por el brillo, porque no cambiaba nunca, por lo tanto tú podías comprártelo y va a ser oro 100% durante toda tu vida, se lo podías heredar a tu familia y iba a seguir siendo 100% oro. Y también es que ese brillo característico, tiene un brillo, tiene una magia que ningún otro elemento de la tabla periódica tiene. Por ejemplo, los aztecas pensaban que era el sudor del sol. Wow. Los mayas, no, los egipcios pensaban que era la piel de los dioses. O sea, Bueno, los egipcios decían que era la piel de los dioses porque el oro que los alquimistas perseguían no era en sí el metal, porque estas personas que se dedicaban a la alquimia ya tenían riqueza, ya tenían cosas, básicamente ya tenían el mundo material, creo que estaba muy bien. Lo que ellos perseguían era un cuerpo incorruptible, pero él lo dice después, ¿no? La inmortalidad. Un cuerpo incorruptible como el oro, que siempre brille como el oro, básicamente siempre joven. En términos actuales se podría decir que es un cuerpo capaz de regenerar los daños genéticos constantemente y mantener a raya las células senescentes. fue el oro uno de los grandes motivantes de la alquimia. Porque piensa eso, primero, eso, no había nada que alterara el oro. Hay un montón de compuestos que sí, que le añadías una sal, no sé qué, siempre se ennegrecían los metales. El oro no le pasaba nada. Hostia, el oro tiene que tener algo chulo, algo increíble. Tiene que ser el rey de los metales. Tiene que ser la pureza perfecta, la emanación del sol. Oro. Sí, es una hermosa alegoría, ¿no? El oro, la piel de los reyes, la piel de los faraones. Búsquenlo ustedes con sus herramientas, con sus métodos, razónenlo. Se denomina cuerpo solar, cuerpo dorado. Zaratustra creo que solía denominarlo cuerpo diamantino. La humanidad siempre, con sus métodos, siempre ha estado buscando la manera de extender la vida. En la tabla periódica es aurum. Aur viene de la raíz indoeuropea que es brillo del sol. Lo comparte con la palabra aurora. Entonces, ese brillo nos engatusó desde el primer momento. Además, el oro era de los pocos metales que te lo encontrabas tal cual en la naturaleza. O sea, tú a lo mejor estabas en un lecho de un río, el oro es muy denso, entonces se encontraba en los lechos de los ríos, en la tierra ahí, y te lo encontrabas y era oro tal cual. La fiebre del oro, ¿no? Las pepitas de oro en el río, pasó, ¿verdad? sí. Ahí. Entonces, durante la historia nos engatusó. ¿Por qué brilla? ¿Por qué no se pone malo? ¿Por qué solo le afecta el mercurio? Que luego te enseñaré un poco de mercurio, que ahora trajimos. Entonces, ¿por qué ¿El no mercurio le afecta? Sí. ¿Qué le hace? Él lo disuelve, forma una amalgama. Cuando te gamas el mercurio, no sé si tienes anillos, mejor que te los quites, porque se pueden echar a perder. Y el mercurio que suelen mencionar los alquimistas tampoco era el metal, el mercurio en sí, sino que es otra cosa. O sea, toda la alquimia se hace a nivel interno, o sea, todo es interno, el trabajo es interno, según entiendo, según los alquimistas, y el mercurio tenía que permanecer dentro del cuerpo, y el mercurio era básicamente los fluidos lácteos de los hombres. Ya lo pueden entender ustedes. Así que ahora ya lo saben, lo pueden comprobar ustedes mismos. El mercurio que mencionan en la alquimia no es el metal, sino son los fluidos lácteos masculinos, gente. Sí. Me voy a acabar muy mal, lo tengo clarísimo. Los romanos usaban mercurio, y el mercurio venía de la península ibérica, porque lo usaban son las médulas por Galicia. No. Fueron una de las mayores minas de oro que tuvo el Imperio Romano, bueno, Roma y el Imperio Romano en su época. Y estaba allí. Ahora llegas, no hay nada, simplemente son montañas agujereadas. Ellos lo que hacían era, con un sistema hidráulico muy chulo, pues agujeraban las montañas, recogían esa tierra. Los romanos, Increíbles. O sea, que pudieran agujerear y crear minas con agua, en poco tío, tiempo. sí. Es una locura. Y le echaban mercurio para disolver el oro. Y luego simplemente calentaban el mercurio se evaporara y tenías el oro recogido ahí. O sea, era un método de purificar oro. O sea, los alquimistas estuvieron intentando entender por qué era el oro así y sobre todo cómo conseguirlo. Porque si tienes oro, ¿qué tienes?
poder. Claro. Tienes riqueza. Riqueza y poder. Claro, puedes comprar cualquier cosa que desearas con oro. Entonces, durante muchos siglos, tal vez incluso hasta milenios, el oro fue, sobre todo en Europa, porque luego hay alquimias en otros lados, sobre todo en Europa fue lo que hay que hacer. Vamos a intentar hacerlo todo lo posible para encontrar oro. Hubo un emperador romano, lo que ahora no me acuerdo el nombre, pero creo que fue por el siglo II, siglo III, que llegó a prohibir la alquimia porque tenía miedo que los alquimistas descubrieran cómo obtener oro y eso hubiera quebrado la economía romana. Entonces se llegó hasta prohibir la alquimia. Eso no evitó que la gente en sus sótanos pues, fuera así. Entonces, No, sí, es verdad. Las personas que solían dedicarse a estas cuestiones solían ser perseguidas porque el fabricar la piedra filosofal ah, hacía perder la humanidad a muchas personas y por ese motivo era un camino bastante peligroso y solían censurar todo este conocimiento. Pero en la actualidad siguen existiendo personas así que suelen llamarse gnósticos, ¿no? Personalmente yo estoy en otro país. Me gustaría entrar a esos grupos, pero en este país no hay. Que yo sepa. la alquimia siempre se ha asociado con un lenguaje secreto. ¿Por qué? Piensa por un momento. Exacto, ya lo dijo. Lenguaje secreto, lenguaje encriptado. Una cosa, o sea, tú descubres la forma de hacer oro. Te lo Y es así, la piedra filosofal, el cáliz sagrado, todo es lenguaje secreto. contarías a todo el mundo. Ah, Claro, no. el cáliz sagrado se podría decir que es como la mujer sacerdotisa, ¿no? La espada flamígera es como el pito, gente. Ese momento, ¿no? Claro, si tú. Donde no había internet, donde no No, había no, pero tú posibilidad. imagínate que llegas a la plaza del pueblo Ujú. y le cuentas a la gente de tu pueblo que existe el oro. Si todo el mundo hace oro en tu pueblo, ¿qué valor tiene el oro en tu Se pueblo? devalúa el momento. Se devaluaría en el Claro. momento. Entonces, la búsqueda del oro fue una búsqueda casi secreta. Los alquimistas iban por familias, por maestros, el maestro solo le contaba al alumno. Se empezó a desarrollar un lenguaje secreto, un lenguaje místico, inspirado también por los fenómenos. Sí, es bastante secreto porque en la misma Biblia lo dice, ¿no? Y Adán y comieron la fruta del conocimiento y perdieron la vida eterna. En el momento en el que una persona dice, no, yo escuché esto porque me han enseñado así y su mundo es ese y solo mira a sus recuerdos, todo lo que le han dicho y empieza a repetir las cosas, a ese proceso se le denomina comer la manzana del conocimiento, del bien y del mal, y todo lo ve como blanco y negro y deja de ver la realidad. Y cuando una persona está en ese estado, pierde la capacidad de básicamente renovar sus células para poder extender la vida. La naturaleza que veían, iban a preparar reacciones químicas y a lo mejor para describirte una destilación te hablaban de la luna, te hablan de dragones, aunque a lo mejor los alquimistas no querían eso, pero de esa forma, solo su alumno. Sí, el dragón es una alegoría al ego, que es una carga energética en el organismo que tarde o temprano, al igual que los pecados, degradan el cuerpo y el organismo, ¿no? Y la medusa también es una alegoría al ego. La hidra también. ¿No? Sabía a lo que se estaba refiriendo su maestro. Aquí estamos ya entrando en esa imagen que mucha gente tiene de la alquimia, ¿no? Claro. Como algo mágico, Claro, sí. como algo secreto, con la búsqueda de la piedra filosofal. Bueno, los maestros tendrían que pintarlo así como magia para los alumnos que todavía no carecían con la suficiente capacidad de entender estas cuestiones, pero en realidad todo era tecnología. Y es algo muy interesante cómo han descifrado estos alquimistas muchos genes que ahora se conocen relacionados al envejecimiento y sabían activarlos y desactivarlos de muchas maneras. Ahí está, la piedra filosofal. Que la piedra filosofal la gente la reconoce por Harry Potter. Pero no existía, o sea, Existía. era un concepto. Bueno, el concepto sí, el Era un concepto- concepto ¿qué era exactamente? ¿Qué buscaban? ¿Qué era para ellos? Depende de la piedra época. filosofal? Ujú. Depende de la época y depende también del lugar. Porque la piedra filosofal era un material que
Si lo miras en Harry Potter, dicen que daba la vida eterna y permitía convertir cualquier metal en oro. Eso es lo que ellos ansiaban. Ellos decían, vale, Exacto, la piedra filosofal convierte el mercurio en oro, o cualquier otro metal en oro. En otras palabras, el cuerpo el cuerpo normal, se denomina cuerpo lunar o cuerpo de plata, así como los caballeros del zodiaco, armaduras plateadas. Es una armadura. Esta armadura, ¿quién la viste? Nuestra conciencia, ¿no? Que nosotros somos la conciencia, según los alquimistas. Y bueno, la piedra filosofal convierte ese cuerpo plateado en un cuerpo dorado. Un cuerpo dorado incorruptible. si el oro es el rey, La piedra filosofal se podría denominar el Archeus, o el creador, el alquimista, que es difícil de entender, pero yo les podría decir que es algún tipo de conciencia muy, 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 muy desarrollada, am, que es capaz de controlar el cuerpo y alterarlo genéticamente para que se autorrepare y sea energéticamente eficiente y perfecto y no se degrade. de los metales, en algún momento todos los metales pueden volver a convertirse en oro. Si yo tengo plomo, que es ilimitado o está en grandes cantidades, si yo tengo hierro, tengo cobre, puedo encontrar alguna forma de devolverlo a su pureza. Porque el cobre a lo mejor es oro que está contaminado. El plomo a lo mejor es oro que ha perdido su brillo, su fuego interno. Si a lo mejor combino el plomo con la esencia del fuego, que puede ser el azufre, a lo mejor puede hacer fuego, puede hacer oro. Puedo devolverle el brillo que tiene. Entonces empezaron a elucubrar. Pero eso es la alquimia europea. Y el fuego es am, a lo que los alquimistas denominan el fuego es otra cuestión. O sea, es el segundo Sefirot. En cristianismo se podría denominar como querubines, que es una fuerza, en realidad no es un ángel. En la cultura de los hindúes se podría decir que es Garuda, pero en nuestros términos de personas normales se podría denominar como la pasión sexual, pero limpia, sin agregados. El impulso sexual básicamente. Sobre todo. La voluntad también se podría decir, pero creo que es más preciso la fuerza sexual, pero limpia, el primer impulso. Porque si luego tiras para Asia, el objetivo de los alquimistas asiáticos, sobre todo en China, era la vida eterna. Ellos lo que querían era vivir para siempre. Entonces, durante siglos, los alquimistas chinos estuvieron intentando encontrar formas de ser inmortales y probaron de todo. Por el camino descubrieron una mezcla que cambió el mundo para siempre. ¿Te suena cuál puede ser? La pólvora. Ah, claro, la pólvora se inventa ahí. Claro. La pólvora la inventan porque están buscando la fórmula de la inmortalidad. Querían ser inmortales e inventan una cosa que lo que hace es recortar vidas, pero de forma increíble. Maravilloso. Tú imagínate el alquimista chino ese que tuvo que estar ahí mezclando cosas. Mira, por ejemplo, la pólvora, a lo mejor cambio mucho de tema, pero tú me diriges, ¿vale? Sí, no, porque por ejemplo, el tema del oro, luego cuando hablemos de puramente química y elementos raros, ¿Sí? O sea, yo quiero que expliques químicamente por qué es así, por qué no es como el cobre o no es como el hierro. ¿Por qué no se estropea? O sea, quiero que... Porque ahora lo has dicho que ellos estaban preguntándose. Ahora sabemos por qué. Sí. Y sabemos por qué es tan único y por qué... 100 añitos, más o menos. No hace tanto, que sabemos por qué. No. Pero ahora lo sabemos. Entonces sí que me gustaría que me expliques a nivel químico por qué el oro es como es y por qué es tan raro. Pero eso luego, cuando hablemos un poco más de química. Ahora estamos con la pólvora. Pero eso, luego, si quieres, también vamos a la pólvora, más a nivel químico. Pero ahora estamos quizás haciendo más como una visita, ¿no? Sí. Bueno, ya están hablando del tema de la pólvora, que no es de nuestro interés, tampoco es la temática del vídeo. Estamos paseando por alquimia. Estamos paseando por la alquimia, ¿no? Digamos que alquimia, en China lo que se buscaba, o en Asia se buscaba la vida eterna. La vida eterna. Y encontraron la pólvora. De hecho, de rebote. Por ejemplo, uno de los mayores emperadores de China, Qin Shi Huang, ¿te suena? No. A lo mejor Civilization, no sé si lo has jugado. Sí. No todos, pero varios. En el último Civilization es él. Sale, o sea, el chino es Qin Shi Huang. Qin Shi Huang es el que construyó el ejército de terracota. Y gran parte de la muralla de China. Fue el tío que unificó China. O sea, era un tío magnánimo, era prácticamente un dios. Sí, lo que se entiende como un... Bueno, estas cuestiones de la historia no se puede comprobar en realidad. Yo probablemente tal vez estos emperadores
¿Realmente sean verdaderos alquimistas? No lo sé. Probablemente hayan vivido más de 200, 300 años, no lo sé. Eh, Todo es muy incierto, gente. Todo es muy incierto. Lo único que queda es experimentar y probar por nosotros mismos, ¿no? Ser como científicos autodidactas. eh, Sin comprobar las cosas por nosotros mismos. Eso sería todo. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao.